Él invitó a su exmujer a su boda para humillarla. Entonces, su llegada sorprendió a todos. Él sobrellevó un martes cualquiera con la letra que Alejandra reconocería en cualquier parte. Dentro, una elegante invitación en papel perlado anunciaba la boda de Miguel Herrera con Isabella Morales. En la parte inferior, una nota manuscrita que le heló la sangre. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. Pensé que te gustaría ver cómo se celebra una boda de verdad. Espero que vengas. Será instructivo. Alejandra Vázquez tenía 32 años y nunca imaginó que su exmarido fuera capaz de tanta crueldad calculada. Después de 6 años de matrimonio que terminaron cuando él se dio cuenta de que ya no podía presentarla en sus círculos profesionales, Miguel ahora quería que ella fuera testigo de su nuevo comienzo con una abogada rubia, hija de un magistrado federal. La separación había sido devastadora, no solo por el fin de la relación, sino por la forma en que Miguel la había aislado sistemáticamente de sus amigos comunes y se había encargado de difundir comentarios venenosos sobre diferencias irreconciliables de origen. En otras palabras, él se había cansado de explicar a sus compañeros del bufete por qué había elegido a una periodista negra de los suburbios cuando podía tener a cualquiera. 3 años después, mientras sostenía esa invitación en sus manos, Alejandra sonrió de una manera que sus pocos enemigos conocían bien. Miguel no tenía ni idea de en quién se había convertido ella desde que salió de su vida como un huracán destructivo. Durante los primeros meses después del divorcio, ella había llevado su vida profesional en piloto automático, escribiendo artículos sobre política local para un periódico del barrio, viviendo en un apartamento minúsculo y evitando cualquier evento social donde pudiera encontrarse con él o con gente de su círculo. Pero algo había cambiado cuando recibió una propuesta inesperada para investigar un escándalo que involucraba irregularidades en licitaciones municipales. El artículo que escribió no solo ganó premios nacionales, sino que llamó la atención de los grandes medios de comunicación. En 2 años, Alejandra se había convertido en una de las periodistas de investigación más respetadas del país. Lo que Miguel definitivamente no sabía era que durante esas investigaciones ella había desarrollado una impresionante red de contactos en comisarías, tribunales y organismos de control. Personas que la respetaban por su trabajo serio y que con el tiempo comenzaron a compartir información interesante sobre ciertos abogados que buscaban contratos públicos mediante métodos cuestionables. Alejandra dobló cuidadosamente la invitación y la colocó sobre la mesa. Luego abrió la computadora portátil y comenzó a escribir un correo electrónico a Carlos Jiménez, su editor en jefe, con el asunto agenda especial, disponibilidad para un evento el sábado. Mientras escribía, sus ojos brillaban con esa intensidad peligrosa que siempre desarrollaba cuando leía una gran historia. Miguel quería que ella fuera a su boda para sentirse disminuida, pero lo que él no imaginaba era que estaba a punto de convertirse en el titular principal de una investigación que ella llevaba meses preparando. Si esta historia de venganza y superación te está llegando al corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió en esa boda fue solo el comienzo de un giro inesperado que convirtió la humillación planeada en la mayor lección de vida que Miguel jamás recibiría. Durante los últimos meses de matrimonio, Miguel se había convertido en un maestro de las humillaciones calculadas. En las fiestas de la oficina presentaba a Alejandra como mi esposa periodista con un tono que convertía la profesión en un diminutivo. Cuando sus compañeros elogiaban su trabajo, él rápidamente cambiaba de tema o hacía bromas sobre la prensa sensacionalista que solo quiere audiencia. La gota que colmó el vaso fue la fiesta de fin de año de la Asociación de Abogados, cuando Miguel literalmente fingió no verla parada sola en el bar mientras hablaba con Isabella Morales sobre las mujeres que realmente entienden el mundo de los negocios. Alejandra escuchó cada palabra de esa conversación, incluyendo cuando él dijo que algunas personas simplemente no nacen para ciertos entornos. 3 años después, mientras releía la maliciosa invitación, Alejandra recordó la sensación de invisibilidad que Miguel cultivaba a su alrededor. Él había perfeccionado el arte de hacerla sentir inadecuada sin tener que decirle directamente que el problema era su color o su origen social. Ahora, mirando su mesa llena de expedientes sobre irregularidades en licitaciones municipales, ella sonrió al pensar en lo que Miguel no sabía sobre su nueva vida. En los últimos 18 meses, Alejandra se había forjado una reputación que le abría puertas en lugares donde Miguel nunca podría entrar. El comisario Andrés Jiménez, por ejemplo, se había convertido en un valioso aliado después de que ella expusiera un esquema de corrupción que casi destruyó la carrera de él. Ahora, cada vez que necesitaba información sobre procesos penales o investigaciones en curso, una simple llamada lo resolvía todo. Así fue como ella descubrió que Miguel Herrera no era solo un abogado exitoso con clientes influyentes.
Él era el cerebro detrás de un sofisticado esquema de manipulación de licitaciones que involucraba al menos a 3 empresas constructoras y 2 concejales. Lo más irónico era que Miguel creía estar siendo discreto. Sus reuniones en restaurantes caros, los contratos firmados en clubes exclusivos, las transferencias bancarias realizadas a través de empresas fantasma. Todo estaba meticulosamente documentado por investigadores que ni siquiera sabían que estaban ayudando a una exmujer sedienta de justicia. Carlos Jiménez se había mostrado inicialmente reacio cuando Alejandra le habló de la investigación sobre Miguel. Alejandra, sé que tenéis una historia, pero tenemos que asegurarnos de que esto no es algo personal, le dijo durante una reunión el mes anterior. Carlos, respondió ella, esparciendo fotografías, extractos bancarios y grabaciones de audio sobre la mesa. Cuando alguien roba dinero público durante 3 años y utiliza esos recursos para financiar un estilo de vida lujoso, deja de ser algo personal y se convierte en un asunto de interés público. La expresión del rostro de Carlos cambió por completo cuando ella reprodujo una grabación en la que Miguel explicaba a un cliente cómo eludir los requisitos de transparencia en los contratos municipales. Dios mío, Alejandra, esto es suficiente para derrocar a la mitad del Consejo Municipal. Pero Miguel no tenía ni idea de que su vida estaba siendo diseccionada por una de las periodistas más temidas del Estado. De hecho, él todavía pensaba que Alejandra era esa mujer insegura que lloró cuando le pidió el divorcio. 2 días después de recibir la invitación, Alejandra recibió un mensaje en WhatsApp que confirmó sus sospechas sobre la inalterable personalidad de su exmarido. Alejandra, espero que entiendas que la invitación fue un gesto de cortesía. Isabella pensó que sería elegante. Espero que no aparezcas vestida de forma inadecuada. Ya sabes cómo puede ser ese ambiente exigente. Ella hizo una captura de pantalla del mensaje inmediatamente, no solo por la audacia, sino porque ese tono condescendiente le sería útil más adelante cuando tuviera que demostrar el carácter de Miguel ante una audiencia más amplia. La respuesta de Alejandra fue quirúrgica. Gracias por preocuparte, Miguel. Puedes estar tranquilo, estaré vestida adecuadamente para la ocasión. Lo que no sabía era que vestida adecuadamente incluía una grabadora digital oculta, una memoria USB con 2 años de investigación y la compañía de alguien que haría que toda la fiesta recordara en quién se había convertido exactamente Alejandra Vázquez. Mientras escribía la respuesta, sus ojos se posaron en una foto enmarcada en su escritorio, ella recibiendo el Premio Nacional de Periodismo de Investigación de manos del ministro de Justicia. Junto a la foto, la tarjeta de visita de Fernando Ramos, fiscal federal especializado en delitos contra la administración pública, que se había convertido en mucho más que un contacto profesional en los últimos meses. Miguel quería un espectáculo. Ella le daría un espectáculo, pero el protagonista no sería quien él imaginaba. Cada mensaje arrogante que le enviaba, cada comentario condescendiente sobre su idoneidad para su entorno, solo alimentaba una determinación que crecía como un fuego controlado. Miguel había pasado años haciéndola sentir pequeña en un mundo que él consideraba suyo por derecho. Ahora, mientras ella organizaba las últimas pruebas que destruirían no solo su reputación, sino también su libertad, solo una certeza tomaba forma. El hombre que había intentado enseñarle su lugar estaba a punto de descubrir que algunos lugares se conquistan, no se heredan. Fernando Ramos no era solo otro contacto profesional en la agenda de Alejandra. Cuando se conocieron durante una investigación sobre lavado de dinero en obras públicas, la química fue inmediata e imposible de ignorar. Él era el tipo de hombre que inspiraba respeto en cualquier entorno, alto, con una postura segura y una mirada penetrante que hacía que los testigos confesaran delitos sin darse cuenta. Alejandra, ¿estás segura de que quieres meterte en esta investigación?, le preguntó Fernando durante una cena íntima 3 semanas antes de la boda. Estaban revisando los expedientes esparcidos sobre la mesa de su apartamento entre copas de vino y platos olvidados. Miguel Herrera tiene conexiones poderosas. Si nos equivocamos, él puede destruir tu carrera. Ella sonrió de esa manera que él ya conocía bien. La sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Fernando, mi carrera ya ha sido atacada antes. ¿Recuerdas? Y sobreviví. Ahora te tengo a ti a mi lado. La investigación sobre Miguel había comenzado como una sospecha, pero se había convertido en una operación compleja que había implicado meses de trabajo discreto. Alejandra había descubierto que él no solo manipulaba licitaciones, sino que también utilizaba empresas fantasma para blanquear dinero procedente de contratos sobrevalorados. El patrón era siempre el mismo. Miguel indicaba empresas amigas para contratos municipales. Estas empresas cobraban cantidades absurdas y un porcentaje regresaba a cuentas offshore vinculadas a través de una intrincada red de asociaciones legales.
Pero descubrir el esquema era solo la mitad del trabajo. Demostrarlo todo de forma incuestionable requería pruebas que pudieran resistir al mejor equipo de abogados que el dinero de Miguel pudiera comprar. Ahí fue donde Fernando se volvió fundamental. Como fiscal federal especializado en delitos financieros, él había enseñado a Alejandra exactamente qué tipo de pruebas se necesitarían para una denuncia sólida. Necesitamos rastros bancarios, comunicaciones que demuestren intención criminal y al menos 3 fuentes independientes que confirmen el mismo patrón, le explicó durante una de sus largas noches de trabajo conjunto. Mientras tanto, Miguel seguía enviando mensajes que solo confirmaban el tipo de persona en que se había convertido. La semana anterior a la boda escribió Alejandra: Isabella sugirió que tal vez prefieras sentarte en las mesas del fondo cerca de la entrada de servicio. Sería más discreto, dadas las circunstancias. Alejandra hizo una captura de pantalla del mensaje inmediatamente y se lo envió a Fernando con un emoji riéndose. La respuesta de él fue instantánea. Este tipo no tiene ni idea del huracán que está a punto de golpearlo. Pero Miguel no solo estaba siendo condescendiente, estaba cometiendo errores. Cada mensaje arrogante, cada comentario sobre adecuación y discreción revelaba a un hombre que se creía completamente seguro. Un hombre que se había vuelto descuidado al pensar que nunca se enfrentaría a un desafío. El primer gran avance en la investigación llegó a través de Ana Jiménez, secretaria del Departamento de Licitaciones del Ayuntamiento, que había notado irregularidades en los procesos en los que participaba Miguel. Ana era prima de Carlos, el editor jefe de Alejandra, y en un principio había buscado ayuda a través de este vínculo familiar. Las empresas que ganan las licitaciones cuando el doctor Herrera está involucrado siempre siguen el mismo patrón, explicó Ana durante una discreta reunión en una cafetería alejada del centro de la ciudad. Aparecen de la nada, consiguen contratos millonarios, prestan servicios cuestionables y desaparecen. Pero el dinero siempre va a parar a los mismos sitios. Ana tenía acceso a documentos que revelaban todo el calendario de pagos, transferencias y modificaciones de contratos. Y lo que es más importante, ella tenía copias impresas de conversaciones en el WhatsApp del grupo interno del ayuntamiento, donde los funcionarios comentaban la protección especial que recibían ciertas empresas cuando Miguel estaba involucrado. El doctor Herrera dejó claro que algunos procesos son delicados y deben tratarse con absoluta discreción, mostró Ana en una de las conversaciones grabadas. Quien haga preguntas innecesarias puede buscar otro trabajo. Con estas pruebas en mano, Fernando consiguió una autorización judicial para investigar las cuentas bancarias de las empresas implicadas. Lo que descubrieron fue aún más impactante de lo que imaginaban. Miguel había desviado más de $2 millones en contratos públicos en los últimos 3 años. Pero había algo más. Durante uno de los análisis bancarios, Fernando descubrió que Miguel había utilizado parte de ese dinero para financiar su propia boda. La fiesta, que costaría más de $100,000, se estaba pagando literalmente con dinero robado de las arcas públicas. Alejandra, dijo Fernando en una llamada telefónica a altas horas de la noche con la voz tensa por la emoción contenida. Acabo de descubrir algo que hará que esta boda sea inolvidable. Miguel no solo está celebrando con Isabella, él está celebrando con dinero que debería estar financiando escuelas y hospitales. En ese momento, Alejandra se dio cuenta de que había que ajustar el plan. Ya no bastaba con aparecer en la boda e impresionar a los invitados. Ella tenía la oportunidad de convertir la celebración de Miguel en la escena de su propia destrucción, mientras Miguel seguía enviando mensajes sobre adecuación y sugiriendo que ella quizás sería mejor que declinara la invitación. Alejandra coordinaba los últimos detalles de una operación que involucraría no solo a ella y Fernando, sino también a un equipo de investigadores federales, periodistas de medios nacionales y representantes de la Fiscalía. La boda de Miguel Herrera sería recordada para siempre, pero no por los motivos que él imaginaba. La ironía era deliciosa. El hombre que había pasado años haciéndola sentir inadecuada para ciertos entornos, estaba a punto de descubrir que algunos entornos tienen reglas que ni el dinero robado ni la arrogancia pueden romper. Por un momento, cuando Alejandra miró los expedientes organizados en su escritorio, extractos bancarios, grabaciones de audio, impresiones de conversaciones, autorizaciones judiciales, sintió el peso de la responsabilidad que había asumido. Pero quien conoce la verdadera justicia sabe que ella exige valor precisamente en los momentos en que el silencio sería más fácil. El Rolls Royce negro se detuvo suavemente frente al club de campo donde se celebraba la boda de Miguel Herrera. Cuando Fernando bajó del lado del conductor y rodeó el vehículo para abrir la puerta de Alejandra, todos los invitados que fumaban en la terraza dejaron de hablar. Alejandra emergió como una visión dorada,
un vestido de alta costura que se ceñía a la perfección a cada curva, joyas que brillaban bajo el sol de la tarde, el cabello en elegantes ondas que enmarcaban su rostro radiante. Ella no parecía una exesposa rechazada, parecía una reina que regresaba a su reino. «Dios mío, es Alejandra», susurró una invitada en el balcón, lo suficientemente alto como para que se oyera. Fernando, impecable con su smoking italiano, le ofreció el brazo con una sonrisa que hacía latir más rápido el corazón de las mujeres casadas. Caminaron por la entrada como si fueran los dueños del lugar, ignorando por completo las miradas fijas y las conversaciones en voz baja que se extendían como ondas a su alrededor. Miguel estaba saludando a los invitados en la entrada del salón principal cuando vio el alboroto. Se volvió casualmente esperando ver a algún político local llegando tarde y sintió que se le helaba la sangre en las venas. «No puede ser», murmuró con la copa de champán temblando ligeramente en la mano. Isabella, deslumbrante con su vestido de novia de 15,000, pagado irónicamente con dinero desviado de la construcción de una guardería municipal, siguió la mirada de su marido y sintió un nudo en el estómago. «Miguel, ¿quién es esa mujer?», preguntó, aunque una parte de ella sabía la respuesta. «Alejandra», dijo él, como si pronunciar el nombre fuera algo físico. «Mi exmujer». Isabella parpadeó varias veces tratando de procesar la información. La mujer que se acercaba a ellos con la elegancia de una modelo de pasarela no se parecía en nada a la persona inadecuada que Miguel había descrito durante 2 años de relación. «Buenas tardes, Miguel», dijo Alejandra al acercarse con una voz melosa que se derramaba sobre cuchillas afiladas. «Isabella, estás absolutamente deslumbrante. Felicidades por la boda». Fernando extendió la mano educadamente. «Fernando Ramos, fiscal federal especializado en delitos financieros. Es un placer conocerlos en persona». Miguel se atragantó con el champán. «Fiscal federal». «Oh, sí», respondió Fernando con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Alejandra y yo nos conocimos durante una investigación. Ella es una de las periodistas más respetadas cuando se trata de sacar a la luz la corrupción en los contratos públicos». El rostro de Miguel se quedó sin color. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente mientras las piezas encajaban en su mente como fichas de dominó cayendo en secuencia. «De hecho», continuó Alejandra, sacando un elegante sobre de su bolso, «he traído un regalo de boda muy especial. Pensé que les gustaría verlo». Isabella, aún confundida, pero consciente de la tensión creciente, intentó mantener la compostura social. «Qué amable, Alejandra, no tenías por qué molestarte». «Oh», pero insistí. Sonrió Alejandra, abriendo el sobre y sacando una serie de fotografías impresas en papel fotográfico de alta calidad. Son registros de algunos de los momentos más destacados de la carrera de Miguel como abogado. La primera foto mostraba a Miguel entrando en un restaurante discreto con 3 hombres identificados en la leyenda como directores generales de las empresas Infinity Construct, Stellar Incorpores y Prime Edificaciones. La fecha era claramente visible 2 días antes de la licitación para la construcción del nuevo hospital municipal. Miguel intentó las fotos, pero Alejandra las mantuvo fuera de su alcance con un movimiento elegante. Déjame mostrarte toda la serie primero». La segunda foto mostraba a Miguel recibiendo un sobre de uno de los empresarios en el estacionamiento del mismo restaurante. La tercera capturaba el momento exacto en que él contaba el dinero dentro de su BMW. «Alejandra, ¿qué estás haciendo?», susurró Miguel con la voz ronca por el pánico. «Compartiendo recuerdos», respondió ella dulcemente. «Después de todo, estas fotos documentan cómo conseguiste pagar esta maravillosa fiesta». Isabella tomó una de las fotos con manos temblorosas. «Miguel, ¿de qué está hablando ella?». Fue entonces cuando Alejandra sacó el smartphone y pulsó el botón de reproducción de una grabación de audio. La voz de Miguel resonó clara e inconfundible. «Lo importante es que las empresas adecuadas consigan los contratos adecuados. Si algunos procesos tienen que ser ajustados para garantizarlo. Bueno, así es como funcionan los negocios en esta ciudad». La sangre se había drenado por completo del rostro de Miguel. Miró desesperadamente a su alrededor, dándose cuenta de que varios invitados cercanos habían dejado de hablar y estaban prestando atención a la escena que se desarrollaba. «¿Dónde has conseguido esto?», preguntó con la voz ahora reducida a un susurro desesperado. «Ana Jiménez del Departamento de Licitaciones es una mujer muy valiente», explicó Alejandra con calma. Ella documentó meticulosamente sus instrucciones especiales sobre que empresas debían recibir un trato preferencial. Fernando dio un paso adelante y sacó una carpeta de cuero de su chaqueta. «De hecho»,
Miguel, debo informarte de que esta mañana se ha abierto una investigación federal sobre fraude en licitaciones municipales. Curiosamente, tu nombre aparece en todos los contratos cuestionables de los últimos 3 años. Isabella dejó caer las fotos al suelo y se tapó la boca con las manos. Miguel, dime que eso no es cierto. Por supuesto que no es cierto, estalló Miguel, pero su voz sonó demasiado aguda, demasiado desesperada. Esas fotos pueden ser falsas. Esas grabaciones pueden estar editadas. Alejandra sonrió y sacó una tableta de su bolso donde abrió una hoja de cálculo detallada. Qué bien que lo hayas mencionado, porque aquí tenemos los extractos bancarios de las cuentas offshore vinculadas a tus empresas fantasma. $2,300,000 desviados en 3 años. Ella le pasó la tableta a Isabella, que leyó los números con creciente horror. Miguel, eso es más de lo que dijiste que ganabas al año. Y aquí, continuó Alejandra deslizando el dedo por la pantalla, tenemos los pagos específicos para esta fiesta. El catering, la banda, el local, las flores, todo pagado con dinero que debería haber servido para construir escuelas y reformar hospitales. El mundo de Miguel se derrumbaba en directo ante 150 invitados, entre los que se encontraban algunos de los abogados más influyentes de la ciudad, varios políticos y media docena de periodistas que Fernando había invitado discretamente. Isabella, dijo Alejandra con delicadeza, dirigiéndose a la novia en estado de shock. ¿Sabías que el vestido que llevas se compró con dinero destinado a la construcción de una guardería en las afueras? 23 niños se han quedado sin educación infantil porque Miguel necesitaba impresionar a los invitados a la boda. Isabella comenzó a llorar, no de alegría matrimonial, sino de horror absoluto. Miguel, dime que es mentira. Dímelo ahora. Miguel miró a su esposa, a Alejandra, a Fernando, a los invitados que ahora formaban un círculo a su alrededor. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pero no salía ningún sonido. Fue entonces cuando comenzaron los flashes. Los periodistas presentes habían reconocido la magnitud de la historia que se desarrollaba ante ellos. La boda del año se estaba convirtiendo en la exposición pública de corrupción más dramática que la ciudad había visto jamás. Por favor, logró susurrar Miguel, no lo hagan aquí. Hoy no. Alejandra inclinó la cabeza con falsa compasión. Oh, Miguel, ¿recuerdas cuando me dijiste que nunca aprendería a comportarme en ciertos entornos? Pues bien, acabo de aprender que algunos entornos tienen reglas sobre la honestidad que ni siquiera el dinero robado puede romper. Fernando cerró la carpeta y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Miguel Herrera tiene derecho a permanecer en silencio, pero debo informarle de que un equipo de agentes federales está en camino para ejecutar órdenes de registro y confiscación en su casa y en su oficina. El silencio que se apoderó del grupo solo se rompió con el sonido de Isabella, quitándose violentamente el anillo de boda y tirándolo al suelo de mármol, donde rebotó con un tintineo metálico que resonó como una sentencia definitiva. Mientras los invitados comenzaban a murmurar entre sí y las cámaras seguían disparando, una única certeza se formaba en la mente de todos los presentes. Aquella boda sería recordada para siempre, pero no por los motivos que alguien había planeado. Y en medio de toda esa devastación cuidadosamente orquestada, Alejandra permanecía serena y elegante como una reina que acababa de recuperar su reino, no mediante la violencia o la crueldad, sino con el arma más poderosa que existe, la verdad servida en el momento y el lugar perfectos. Los flashes seguían disparándose mientras Miguel era escoltado por los agentes federales. Con las manos esposadas a la espalda, el traje de 3,000 arrugado y el rostro desfigurado por el pánico era la imagen que aparecería en todas las portadas al día siguiente. Isabella había desaparecido del salón 20 minutos después de la revelación, llevándose solo el bolso y dejando atrás el vestido de novia manchado de lágrimas por arrancarse las joyas que Miguel le había comprado con dinero robado. Sus padres, políticos influyentes que habían pagado la mitad de la fiesta, fueron vistos saliendo por la puerta trasera, evitando por completo a los periodistas. Alejandra Vázquez, de la Red Nacional de Periodismo de Investigación, anunció un reportero ante las cámaras situadas a la entrada del club, la periodista que ha sacado a la luz uno de los mayores casos de corrupción municipal de los últimos años en un momento que nadie podía haber planeado mejor. 6 meses después, Alejandra estaba sentada en la oficina panorámica de su nueva empresa de consultoría en comunicación de crisis, ubicada en el piso más alto de un rascacielos en el centro financiero. Por la ventana podía ver el edificio donde Miguel había trabajado antes de ser condenado a 8 años de prisión y una multa de $5 millones. Sonó el teléfono. Alejandra, soy Fernando, dijo la voz familiar al otro lado de la línea. Ya se ha dictado la sentencia definitiva.
Miguel lo ha perdido todo. Su casa, sus coches, sus cuentas bancarias. Isabella ha conseguido anular el matrimonio alegando fraude. Y hay más. Ella lo está demandando por daños morales. Alejandra sonrió mientras firmaba un contrato con una cadena de televisión internacional interesada en documentar su investigación. Justicia poética, murmuró. Su empresa se había convertido en una referencia nacional después de que la historia de Miguel se hiciera viral. Ejecutivos de grandes corporaciones la buscaban no solo para investigar irregularidades internas, sino para aprender a construir reputaciones sólidas basadas en la transparencia real. Ana Jiménez, la valiente empleada que proporcionó las pruebas iniciales, había sido ascendida a coordinadora de ética y transparencia del ayuntamiento. Durante la ceremonia de toma de posesión, ella se aseguró de mencionar nada de esto habría sido posible sin una mujer que demostró que la verdad, servida en el momento adecuado, es más poderosa que cualquier conexión política. Carlos, su antiguo editor, ahora trabajaba como director de periodismo en su empresa. Alejandra, le dijo él durante una reunión semanal. ¿Recuerdas cuando llegaste al periódico hace 3 años destrozada tras tu divorcio? Mírate ahora revolucionando el periodismo de investigación en todo el país. En la mesa de centro de su oficina enmarcada en oro estaba la portada del periódico del día siguiente a la boda. Novia descubre un plan millonario durante su propia ceremonia. La foto mostraba a Alejandra y Fernando saliendo del club de la mano. Ella radiante en dorado, el elegante en su smoking, mientras que al fondo agentes federales conducían a Miguel esposado. Miguel, por su parte, había perdido no solo su libertad y su dinero, sino algo aún más preciado para alguien con su ego, su relevancia social. Sus antiguos compañeros de oficina evitaban mencionar su nombre. El club donde se casó retiró todas las fotos del evento de sus redes sociales. Isabella se había mudado a otro estado y había vuelto a adoptar su apellido de soltera. Una tarde de viernes, mientras Alejandra revisaba propuestas para una serie de documentales sobre corrupción, recibió una llamada inesperada. Alejandra, soy Miguel. La voz al otro lado sonaba quebrada, envejecida. Yo sé que no tengo derecho a llamar, pero necesito que sepas que Miguel, lo interrumpió ella con calma. Espero que estés aprovechando tu tiempo en la cárcel para reflexionar sobre las vidas que destruiste con tu codicia. No tengo nada que discutir contigo. Por favor, solo escúchame un minuto. Sé que me merecí todo esto, pero no imaginaba que tú que te habías vuelto tan exitosa. Completó Alejandra. Es curioso cómo las personas que intentan menospreciarnos se sorprenden cuando descubren nuestra verdadera capacidad. Ella colgó el teléfono y volvió al trabajo. No había ira en su voz ni satisfacción cruel, solo la serenidad de quien había transformado una traición devastadora en el combustible para una vida extraordinaria. Esa noche, mientras cenaba con Fernando en su restaurante favorito, el mismo donde habían planificado la operación que cambiaría sus vidas para siempre, Alejandra levantó su copa de vino tinto. Fernando, ¿sabes qué es lo más irónico de toda esta historia? Él sonrió, tomando su mano sobre la mesa. Que Miguel pagó por su propia destrucción. No, respondió ella con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como su expresión de victoria completa. Que él realmente me hizo un favor cuando me pidió el divorcio. Fernando rió suavemente. ¿Cómo es eso? Mira dónde estoy ahora. Tengo una empresa próspera, una reputación sólida, respeto profesional y lo más importante. Alejandra apretó su mano. Tengo a alguien que ve mi valor real, no mis deficiencias imaginarias. Miguel me hizo creer durante años que yo era inadecuada para ciertos círculos. Resulta que los círculos inadecuados eran los suyos, construidos sobre mentiras, dinero robado y arrogancia vacía. Fernando levantó su copa. Por la justicia poética. Por la justicia, simplemente, corrigió Alejandra. La poesía fue solo un bonus. 2 años después, Alejandra fue invitada a dar una conferencia en la Universidad de Derecho sobre ética periodística. Durante la sesión de preguntas, una estudiante levantó la mano. Profesora Vázquez, ¿no cree usted que usar su divorcio para vengarse fue éticamente cuestionable? Alejandra sonrió pacientemente. Joven, yo no me vengué de Miguel. Yo hice mi trabajo como periodista. El hecho de que él fuera mi exesposo fue una coincidencia que me dio acceso privilegiado a información de interés público. Pero usted sabía que la revelación en su boda sería devastadora. Claro que lo sabía, admitió Alejandra. Y también sabía que cada día que Miguel seguía libre, más dinero público desaparecía. Debería haber protegido su comodidad en lugar de proteger los recursos que pertenecían a la ciudadanía. La estudiante asintió,
comprendiendo el punto. Además, continuó Alejandra con una sonrisa traviesa, él me invitó a la boda específicamente para humillarme. Yo simplemente llevé el regalo perfecto para la ocasión. El aula estalló en risas y aplausos. Miguel cumplió su condena completa. Cuando salió de prisión, encontró un mundo que había seguido girando sin él. Su licencia de abogado había sido revocada permanentemente, sus antiguos contactos lo evitaban, y su nombre se había convertido en sinónimo de corrupción en los medios locales. Intentó varias veces contactar a Alejandra, enviando cartas de disculpa que ella nunca respondió. No por crueldad, sino porque había algo más poderoso que el perdón, la indiferencia total. Miguel Herrera simplemente había dejado de ser relevante en su vida. Alejandra, mientras tanto, se había casado con Fernando en una ceremonia íntima en la playa, asistida solo por sus amigos más cercanos y colegas de confianza. No hubo invitaciones vengativas, no hubo gestos calculados para lastimar a nadie. Solo hubo amor genuino, respeto mutuo y la tranquila satisfacción de dos personas que habían construido algo hermoso sobre bases sólidas. En su discurso de boda, Fernando dijo: «Me enamoré de una mujer que transforma la injusticia en combustible para la excelencia. Alejandra no me necesita, me elige. Y esa es la diferencia entre el amor verdadero y la dependencia disfrazada». Alejandra, en su respuesta, fue más directa. «Fernando me enseñó que el amor verdadero no trata de completar a alguien deficiente, sino de celebrar a alguien completo». Años después, cuando periodistas jóvenes le preguntaban por el caso Herrera, Alejandra siempre daba la misma respuesta. No fue un caso de venganza. Fue un caso de justicia que tuvo un timing perfecto. La venganza busca lastimar. La justicia busca equilibrar. Yo nunca busqué lastimar a Miguel, busqué impedir que siguiera lastimando a otros. Y si en el proceso él aprendió que subestimar a las personas basándose en prejuicios es una falta grave de juicio, bueno, esa fue su lección que aprender, no mi responsabilidad que enseñar. La historia de Alejandra Vázquez se convirtió en un caso de estudio en escuelas de periodismo, no por la espectacularidad de la revelación, sino por la meticulosa investigación que la precedió y la integridad ética que la guió. Y Miguel Herrera se convirtió en una nota al pie en los libros de texto sobre corrupción municipal. Un recordatorio de que la arrogancia y la codicia, eventualmente, siempre encuentran a alguien más inteligente, más valiente y más preparado del otro lado. 10 años después, Alejandra dirigía una fundación internacional de periodismo de investigación. En la pared de su oficina colgaba un marco con la invitación de boda original que Miguel le había enviado, junto a una placa que decía: «El combustible más poderoso para la excelencia a veces viene empacado como una humillación». No era nostalgia. Era un recordatorio de que las personas más fuertes no son las que nunca caen, sino las que transforman cada caída en una plataforma más alta desde la cual saltar. Miguel nunca entendió que el intentar enseñarle su lugar a Alejandra le había dado el regalo más valioso posible, la motivación inquebrantable para demostrar que algunos lugares no se asignan, se conquistan. Y ella había conquistado mucho más que un lugar. Había conquistado la libertad de ser completamente ella misma, sin pedir perdón ni permiso a nadie. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.